En los tiempos de Jesús, los rabinos consideraban que perdonar 3 veces a una misma persona era considerado como una muestra de religiosidad o bien espiritualidad. Cuando Pedro le preguntó al maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino más bien 70 veces 7. Este encuentro con Jesús lleva por título las bendiciones de conceder el perdón. Les invito, así como estamos, a inclinar nuestras cabezas para elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, pidiéndote primeramente el perdón de nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y nos ayudes a que en nuestra vida espiritual, también en nuestro diario vivir, podamos otorgar perdón a aquellos a quienes nos ofenden, y que a través de tu palabra, de la meditación de la Escritura, hoy podamos encontrar alivio, paz y salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón es una palabra tan pequeña, tan solo 6 letras, pero que implica un gran desafío, un gran reto, no solamente para extender el perdón, sino también para recibirlo. Perdón, de acuerdo al diccionario, es un acto externo, no es propio. Viene de alguien que fue ofendido y que renuncia a vengarse. En las Escrituras hay 7 palabras que denotan el significado de perdón. 3 de ellas aparecen en el Antiguo Testamento, que significa cubrir o bien quitar la culpa, mientras que las otras 4 palabras que aparecen en el Nuevo Testamento implican o expresan la gracia divina de pasar por alto una culpa o bien un pecado. Por otro lado, no habría necesidad de extender el perdón o ser perdonado si no existiera un pecado o bien una falta. En la Biblia encontramos diferentes tipos de pecado o faltas. Por ejemplo, hay pecados por omisión, es decir, donde el individuo sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero aún así no hace lo que es correcto. Hay pecados deliberados, son actos premeditados, realizados por rebeldía, o bien tienen la plena intención de dañar. También encontramos en la Biblia pecados no intencionales, aquellos actos realizados por ignorancia. Y por 4ª ocasión aparecen los pecados imperdonables, o bien le conocemos como el pecado en contra del Espíritu Santo o como el pecado imperdonable. Recordemos, amigos, que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es imperdonable no porque Dios no pueda perdonar, sino porque el ser humano no permite que el Espíritu Santo obre y transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. El pecado, sin lugar a dudas, queridos amigos y hermanos que nos ven a través de esta transmisión, el pecado creó separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, esa relación se vio fragmentada, se vio dañada, e indefectiblemente el ser humano necesita el perdón de Dios para volver a Él. La cruz del Calvario es y sigue siendo la máxima prueba de amor y de perdón que el ser humano necesita para estar en sintonía y en armonía con Dios. Por lo tanto, esta misma expresión, la cruz del Calvario, está al alcance de todos, y simplemente necesitamos reconocer que hemos ofendido a Dios, humillarnos delante de Él y decirle perdóname, y Él está dispuesto a perdonarnos. De igual manera, sucede lo mismo con las demás personas. Cuando hemos ofendido a alguien, cuando lastimamos a un ser amado, quizá a una familia, a un hermano, a un hijo, a un padre, o quizá a un amigo, o es más, quizá a algún desconocido, requerimos de su perdón para restaurar esa relación que teníamos antes con Él. Cuán fácil es para el ser humano ofender o lastimar a alguien. Tan solo cuando vamos al súper, que no vimos a un hermano, un amigo, y la persona
pensó que tú lo viste y entonces se siente lastimada, ofendida y vive con ese sentimiento por meses, por días, por años quizá. El Señor Jesús constantemente enseñaba a sus discípulos a resolver conflictos. Era un deber tan grande para Dios enseñarles todas esas cosas, porque deseaba Jesús liberar a sus discípulos de las pasiones, pero también a enseñarlos a tener paz. Y una de las maneras como Jesús, el Maestro, quería enseñar a sus discípulos a tener paz, sin lugar a duda, es a través del perdón, de la reconciliación. El Maestro quería cambiar la vida de sus discípulos y también la nuestra desea transformarla. Vayamos, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 21 en adelante. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió y le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón, queridos amigos y hermanos, nos da libertad. El perdón nos libera. Todo aquel que comete pecado se hace esclavo del pecado también. Recordemos a María Magdalena, siendo pecadora y culpable y encontrada en el acto mismo del adulterio. La Escritura dice que Jesús la liberó no solo de la culpa, sino también la liberó de la sentencia de muerte. Jesús desea liberarnos, por eso invita a sus discípulos para que perdonemos. El intento de Jesús es que sus discípulos muestren la misma actitud que su Maestro aún en la cruz. Jesús expresó las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, la mayor expresión y ejemplo que tenemos, la oración. Señor Padre, ayúdanos a perdonar así como tú nos perdonas. La Escritura declara: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Vayamos al versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos, Jesús le dice a sus discípulos, es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, porque era necesario que aquel hombre pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Queridos amigos, el perdón nos reconcilia con Dios y también con nuestros seres amados, con todo aquel que hemos ofendido. Por eso Mateo capítulo 5 versos 23 y 24 dicen: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, déjala delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Perdonar, amigos, sin lugar a duda, no es nada fácil. Puede llegar a convertirse más difícil de lo que nosotros creemos. Es parte de nuestra naturaleza. El ser humano le cuesta perdonar. A veces regateamos un perdóname, o quizá te perdono pero que sea la última vez. Te perdono pero no se me olvida. ¿Cuántas veces debo perdonarte lo mismo? Saben, queridos amigos, me recuerda la historia de Daniel, un joven de 22 años. Recuerdo que mientras servía en Chihuahua, recibí una llamada de una mujer, la hermana Mari, y me dijo: pastor, necesito que venga a orar por mi hijo Daniel, está en cama. Bueno, después de colgar el teléfono me dirigí al hospital, porque allí estaba en cama en realidad. Daniel, un joven de 22 años, tenía cáncer de colon.
el especialista le había dicho: Daniel, reconcíliate con quien puedas, llama a tus mejores amigos, a tu familia, despídete de ellos, porque la realidad es que tan solo te quedan horas de vida. Y entonces su servidor llegó. Cuando llegué con Daniel, Daniel me sonrió dentro de todo el problema, la carga emocional que tenía. Me dice: pastor, quiero que me unja, quiero estar en paz con Dios. Y recuerdo, amigos, que la primera expresión que le dije fue: ¿cómo estás con tus padres? ¿Cómo estás con tu mamá, con la hermana Mari? ¿Cómo estás con tu padre? Cuando él escuchó la expresión ¿cómo estás con tu padre?, Daniel no pudo más y empezó a llorar amargamente. Y es que me dijo lo siguiente: pastor, yo tengo un odio y un rencor a mi padre, porque cuando yo tenía tan solo 3 años de edad, nos dejó y jamás le volví a ver. Y en los momentos más difíciles donde yo esperaba verlo, mi padre nunca estuvo, pastor, y le tengo odio. No puedo dejar de sentir este sentimiento. Y entonces recuerdo que aquella ocasión le dije: Daniel, si tú deseas el perdón de Dios, primero debes perdonar a aquella persona que te ha hecho tanto daño. Para no hacer larga la historia, quiero recordar solamente estas expresiones de Daniel. Antes de ungirlo, Daniel junto a su mamá oraron a Dios pidiendo perdón, porque necesitaban el perdón divino y que anhelaban ver a su padre pronto. Donde quiera que estuvieran, ellos habían perdonado a su padre. Y entonces, amigos, procedimos al ungimiento y el Señor obró un milagro de tal modo que yo me fui de allí a la 1 de la tarde. A las 3 de la tarde recibí una llamada y me dijo: pastor, soy Daniel, he salido del hospital porque Dios obró un milagro y ahora creo que el perdón me da paz y sana también mi alma. Queridos amigos, posiblemente estés 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, quizá hayas tardado tanto en perdonar, pero el ejemplo de Jesús es perdonar, porque eso nos da paz, nos reconcilia con nuestros seres amados, pero también te reconcilia con Dios. Sigamos leyendo, versículo 29. Entonces dice la escritura: su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamáronle a su señor y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano estas ofensas. Queridos amigos, el ejemplo de Jesús de perdón, de perdonar, de extender misericordia, el perdón nos salva. Y quiero terminar con esta ilustración. Mientras servíamos, un día me tocó salir de viaje a impartir unas conferencias a Ciudad de México. Recuerdo bien que nuestro hijo Iben tenía aproximadamente 2 años y él estaba tan ligado a mí que no podía soportar la idea de que yo saliera de casa solo. Recuerdo entonces que le dije a mi esposa: alista la maleta y cuando esté nuestro hijo descansando, durmiendo, que es aproximadamente a las 12 del día, yo voy a salir sin hacer ruido y me voy a dirigir a la terminal para luego irme al aeropuerto. El niño cayó dormido por ahí a las 12 del día. Y recuerdo que me despedí de mi esposa, tomé la maleta y cuando me descuidé, simplemente había alguien en la puerta con los brazos extendidos y me dijo: papá, yo no te voy a dejar ir solo.
Saben, queridos amigos, la cruz del Calvario, Jesús está extendido con los brazos abiertos. Jesús dice hoy día: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran como rojo carmesí, serán blancos como la lana. No esperes más tiempo, no permitas que el orgullo y el rencor siga creciendo entre tu familia, entre tus amigos. ¿Qué te impide hoy ir a Dios o a esa persona con quien tengamos una relación fragmentada, donde hay orgullo y rencor? El consejo divino es: no se ponga el sol bajo nuestro enojo. Y recuerda la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero invitarte a inclinar nuestras cabezas para orar. Oremos. Gracias, Señor, porque la cruz nos invita a humillarnos delante de ti, porque la cruz nos invita a acercarnos también a ti. Gracias, Padre Celestial, por la provisión de la cruz. Gracias por el perdón. Gracias porque el perdón nos ayuda a sanar nuestra aflicción de espíritu. Gracias porque el perdón nos da paz. Gracias porque el perdón nos reconcilia contigo. Gracias porque el perdón nos salva del pecado. Gracias, Señor. Y permite, oh Padre, que cada uno de los que nos escuchan a través de esta transmisión podamos tener la plena decisión de no pasar un día más sin reconciliarnos con aquella persona que hemos ofendido, o extender el perdón, porque tú nos perdonas. Deseamos perdonar a los demás. Ayúdanos y gracias por escucharnos. Lo pedimos en Jesús. Amén.